Aunque son muchos los proyectos y obras en marcha o previstos en la ciudad de Madrid en materia de movilidad, dos han dado un gran paso estos días. Las nuevas estaciones en la conexión de cercanías entre Chamartín y el Corredor de Henares y el intercambiador de Conde de Casal, proyectos clave para las mejoras del transporte que te cuento en este vídeo. Vamos a comenzar por las cercanías, donde el Ministerio de Transportes anunciaba la aprobación del estudio técnico del futuro apeadero en la calle Ribera del Loira, donde se espera que pueda dar servicio de cercanías antes del año 2030 y poder dotar al fin de nuevas paradas en la conexión entre Chamartín y el Corredor de Henares. Una pequeña pero muy relevante novedad que sumará incontables usuarios a esta zona y toda la red al dar servicio a dos áreas muy relevantes y que a día de hoy no tienen servicios de cercanías, tachando una cuenta pendiente de estos servicios en la capital de España, llegando así también al campo de las naciones a IFEMA. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordamos que aunque ya hay conexión como tal entre la estación de Chamartín y la mitad norte del Corredor de Henares, lo hace de forma poco eficiente para muchos usuarios al no tener paradas intermedias entre Fuente de la Mora y Torrejón de Ardoz, una novedad que incluiría dotar al distrito de Hortaleza de cercanías con dos nuevos apeaderos en este tramo, uno en el barrio de Rejas, del distrito de San Blas Canillejas, rehabilitando la antigua estación de O'Donnell, y otro en el Campo de las Naciones, que se ubicará en la calle Ribera del Loira, al final de la calle Silvano, junto al puente de la avenida del Partenón, que da acceso a los recintos feriales, lo que dotaría a este importante área de negocios, ferias y exposiciones de todo tipo de un servicio muy necesario. Dos apeaderos que formarán parte de las líneas C2 y C7 de la red de cercanías de Madrid en el arco de las estaciones de San Fernando de Henares y Fuente de la Mora. Otro proyecto que echará a andar en breve es el esperado intercambiador de Conde de Casal, donde el próximo lunes 17 de febrero comenzarán las obras, una infraestructura que contempla la futura conexión de la ampliación de la línea 11 del metro con la línea 6 en este sector de la capital, contando con una inversión de 40 millones de euros por parte del gobierno regional y que espera tener más de 65.000 viajeros diarios una vez se ponga en servicio, algo previsto para el primer semestre de 2026. Hablamos de unas instalaciones que contarán con un área intermodal en superficie donde se concentrarán las paradas de autobuses urbanos e interurbanos, actualmente dispersas en la zona y que dispondrá de 3.000 metros cuadrados, con capacidad para 13 dársenas. El proyecto incluye un diseño que incorpora arcos de madera en cuyos extremos superiores se colocarán jardineras para realzar una imagen exterior natural. Asimismo, se garantizará la total accesibilidad y eficiencia energética mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta, en el que será uno de los futuros nodos estratégicos de esa gran novedad que supondrá la línea 11. Recordemos que esta será una de las muchas novedades que ya están en marcha en el metro madrileño, con varias ampliaciones de la red que ya hemos repasado en distintos vídeos, con la 11 como epicentro, pero que extenderá varias líneas en diversos tramos, el más inminente la conexión de la línea 3 entre Villaverde Alto y El Casar, cuya inauguración está prevista para el próximo mes de marzo, a las que se irán sumando otras obras y actuaciones a lo largo del mapa del suburbano madrileño y que seguro seguirán dejando titulares y noticias que iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.